Hola profesor, le voy a hacer el video de demostración para la evaluación número 2 de inteligencia de negocio. En mi grupo somos nosotros tres, yo, Guillermo Fernández, Giorgio Juanidis y Patricio Martínez. Bueno, para comenzar, usted nos dio un caso de la mueblería Albarrán y nos dio una base de datos para restaurarla, así que vamos a comenzar con eso. Acá en SQL Server, lo primero que tenemos que hacer es conectarnos a nuestra base de datos y la vamos a restaurar. Nos posicionamos en Database, clic derecho y le damos a restaurar base de datos. Le decimos la ruta en la que está en el dispositivo, la buscamos y aquí la tenemos a mano. Le damos OK, OK y OK. No se debería demorar tanto, dice que ya se ha sido restaurada con éxito. Bueno, eso es el primer paso. Bueno, una vez que ya se creó, como la podemos ver, ahora nos tocará crear una base de datos vacía que sea la dimensional. Así que le vamos a dar nueva base de datos y le vamos a colocar Albarrán dimensional, por ejemplo. Dimensional. Le vamos a dar OK. Y como podemos ver, se nos ha creado ahí, está vacía porque, por ejemplo, la transaccional sí está llena de tablas. Y acá, como podemos ver, no hay nada. Está totalmente limpio. Esta tabla la vamos a usar ahora para conectarnos desde el Visual Studio. Y bueno, antes de comenzar a poblar nuestra base de datos dimensional, tenemos que crear las conexiones a dichas bases, a nuestra fuente de origen y a nuestra fuente de destino. Bueno, para eso creamos una nueva tarea, entramos y tenemos que crear una fuente de origen tanto como la de destino. La de fuente de origen va a ser Albarrán, que sería la transaccional, y la de destino obviamente va a ser la que creamos hace un rato, que fue Albarrán-dimensional. Entonces comenzamos acá, le damos a nuevo para hacer la conexión y le damos a nuevo. Acá yo tengo el nombre de la base de datos previamente copiado y acá nos debería cargar todas las tablas. Entonces acá nos vamos a conectar a al Barran, que sería nuestra transaccional. Le damos OK y le damos OK. La vamos a dejar así por el momento porque ya creamos esa conexión. Vamos a unir al destino y el destino la vamos a configurar con nuestra Albarrán dimensional. Entonces le vamos a dar a nuevo, le vamos a dar a new. Obviamente pegamos nuestra base de datos, que sería nuestro hostname, y acá elegimos Albarrán dimensional. Una vez que está configurado esto, ya podemos comenzar a poblar nuestra base de datos. Bueno, ahora que tenemos las conexiones hechas, vamos a comenzar con el proceso ETL para comenzar a poblar nuestra tabla dimensional. Acá, viendo el modelo que nos proporcionó usted, tenemos venta como la tabla de hechos y nosotros vamos a rescatar los datos más relevantes. Ahora voy a hacer solamente ventas y detalles de ventas. Vamos a juntar esas dos tablas. Como ventas en nuestra tabla de hechos solamente tiene que llevar las ID y cosas cuantificables o numéricas. Así que nos vamos a guiar por eso. Le vamos a colocar acá que queremos construir un comando SQL. Le vamos a dar build query. Y vamos a dar aquí en agregar tablas. Vamos a rescatar ventas con detalles de venta. Lo vamos a sacar lo más importante. Le vamos a dar a agregar. Close. Y como dije, nuestra tabla venta es nuestra tabla de hecho, así que tiene que llevar todas las IDs y campos numéricos. Así que vamos a dejar los IDs. Vamos a dejar cantidad, precio, descuento, fecha y número de documento. Le vamos a dar OK, le vamos a dar un previo y como podemos ver, de dos tablas creamos solamente una tabla de hechos con datos numéricos cuantificables. Así que esta va a ser nuestra tabla de hechos. Le vamos a dar Close, le vamos a dar OK
y nos vamos a ir a guardarla ahora. ¿Dónde la vamos a guardar? Obviamente tenemos que ir a nuestra dimensional, al barran dimensional. Le vamos a dar OK y le vamos a dar a nueva. Se nos va a crear esta tabla y nosotros le vamos a colocar un nombre que va a ser ventas-dim de dimensión, y a esta venta ID nosotros le vamos a colocar primary key. La vamos a dejar como primary key que quede venta ID. Le vamos a dar OK, le vamos a dar en mappings, verificamos que todo esté bien y acá le vamos a dar un preview, y tal como es lo que queremos llegar a hacer. Le vamos a dar OK y ahora debería poder ejecutarse sin ningún problema. Vamos a ver. Dice que ya se ejecutó, salió al check, 0 errores. Vamos a ver acá, en el barran dimensional le vamos a dar en refresh, en tables y en ventas team. Le vamos a dar select opción. Obviamente acá ya nos trae los datos. Y así nos quedó nuestra tabla de hechos, juntando ventas con detalles de ventas. Así que ahora voy a realizar este proceso con cada una de las tablas que nosotros consideremos. Y bueno, profe, aquí ya hice todas las tablas que me faltaban: empleado, producto, sucursal y cliente. Y bueno, vamos a ejecutar este proceso, esta tarea. Vamos a dar acá, ejecutar tarea. Y como podemos ver, no nos soltó ningún error. Vamos a ir a verificar acá la base de datos. Le vamos a dar en refresh. Vamos a expandir las tablas. Y acá, no sé, por ejemplo le damos acá en Select Top 1000. Y aquí ya nos trae los datos del empleado. En este caso nosotros juntamos la tabla empleados con la tabla cargos. Bueno, pero eso lo podemos igual ver acá en los diagramas. Así que le vamos a dar nueva base de datos. Vamos a refrescar. Y vamos a traerlas todas. Y acá las tenemos. Por ejemplo, venta era nuestra tabla de hechos. Tenemos empleados, sucursal, cliente y producto. Así nos quedó. Y bueno, acá nos faltarían unir las primary keys con las primary keys. Por ejemplo, la primera que tenemos es venta, que corresponde a la tabla de hechos. Después empleado, que obviamente corresponde a la tabla vendedor. Y aquí la unimos. Le damos OK y OK. Cliente obviamente es el cliente ID. OK y OK. Sucursal, dim, obviamente acá. Y así con cada una. Y producto ID. Y así nos quedó nuestra tabla de hechos. Y acá tiene la dimensión de tiempo, como la fecha, que es la única que encontramos en el modelo que usted nos otorgó. Así que eso sería. Buenas, profesor. Soy Giorgio Juanidi. Yo voy a seguir con la parte 1A de la prueba, de la evaluación, que sería la carga incremental de los datos. Bueno, aquí tengo las cargas incrementales que he hecho para las tablas. Voy a borrar un dato. Bueno, ya había borrado otro, que sería el ID número 1. Voy a borrar otro. Y voy a realizar la carga incremental de ventas, ya que la otra tabla no me deja borrar tablas por la relación y la integridad de los datos. Pero como la tabla de hechos me deja borrar en ventas. Bueno, aquí tengo los datos que se tienen que rellenar, los ID y los datos que se borran. Y aquí, en caso de que no esté alguno, tengo el orden, que están ordenados, con la tabla de la izquierda liderando. En caso de que no estén, el condicional, que cuando venta ID no esté, se va a rellenar la información, en caso de que no haya un venta ID. Y la tabla de destino, que sería en la dimensional, la venta-dim. Bueno, ya borré las tablas, así que voy a realizar la tarea.
Ya como ve, se realizó la carga incremental y vio que no había dos filas, así que la rellenó con dos. Voy a hacerle un poco de zoom para que se vea. Ahí yo había borrado dos filas, ahí se rellenó, detectó que no habían dos. Vamos a ir a revisar aquí. Aquí ya no está el ID 1 y 2. Voy a refrescar. Hago la consulta. Ventas ID. Ventas. Y como ve, aquí está de vuelta relleno con el ID 1 y 2. Con toda la información, fecha de descuento, número de descuento, precio unitario. Bueno, ahora voy a seguir con la parte 1B de la evaluación, que sería la columna derivada. Sería unir dos atributos de una tabla. Bueno, aquí lo tengo, que sería la de tabla cliente. Tengo la operación para unir los dos nombres. Tengo el nombre para unir el nombre y el apellido del cliente. Lo uniría los dos en una tabla, lo dejaría como nombre completo. Y edad, que sacaría la edad, la fecha de nacimiento del cliente para sacar la edad que tiene actualmente. Bueno, aquí voy a realizar la tabla, porque ya la había enviado. Bueno, aquí como ves sale el nombre completo, que es la operación, y la edad. Voy a pegar aquí que tengo el script ya hecho. Bueno, a comparación con el de ahora, que como ves borré el nombre y el apellido paterno, que se va a reemplazar por nombre completo. Y fecha de nacimiento lo dejo porque, bueno, para ver el cumpleaños del cliente, por si sale algo por ahí. Entonces reemplazo el script, ok, el mapping, como ve, se borró nombre, apellido y se dejó nombre completo y edad al final. Bueno, voy a cargar la tabla en la base de datos. Ahí se realizó. Voy a refrescar. Aquí está. Selecciono y aquí, como puede ver, sale el cliente, el nombre completo, que sería el nombre con el apellido unido. Y aquí al final saldría la edad del cliente. Esa sería la tabla derivada. Para continuar ya vamos por la letra C, que más que nada es utilizar Pentaho para hacer web scraping y guardar los datos que obtengamos y subirlo a la base de datos. Bueno, después de estar batallando harto rato, le pude conectar a mi base de datos, tenía que descargar este controlador JBC y adicionalmente a eso tuve que crear un nuevo usuario acá en mi base de datos, darle un usuario y una contraseña. Y aparte de eso, tuve que hacer varios pasos más, que instalar Java y no me acuerdo qué más, pero al final se pudo lograr conectarse. Ya estamos conectados y encontré esta API, que es donde vamos a hacer el web scraping, que trae muchos productos y vi que venían como unos 4 que nos pueden servir a nosotros, que son de la categoría muebles. Así que eso es lo que vamos a hacer nosotros en Pentaho. Vamos a llevar todos estos datos, los vamos a filtrar y los datos filtrados los vamos a subir a nuestra base de datos, que de hecho acá los podemos ver mejor. Así que eso. Por ejemplo, aquí el 10 es de la categoría muebles. El 9 también creo. No, el 9 ya no nos sirve, pero el 10, el 11 y el 12 son de la categoría muebles. Pero bueno, eso es el proceso que vamos a hacer acá en Pentaho. Bueno, tenemos un data grid que rellenamos con el URL y el string, y en data obviamente ponemos la URL. Después acá es el método get para que obviamente nos devuelva los datos en una variable que es por defecto resultado, la vamos a dejar ahí. Después le vamos a dar algo para que reciba esos datos en un formato JSON, entonces le decimos que reciba los datos de la variable resultado de la anterior y que la guarde acá. Si nos vamos a Files, acá nosotros podemos decidir qué datos traer de la página. En este caso yo decidí traer ID, categoría y precio, que son los que más me llamaron la atención y podemos utilizar nosotros. Por ejemplo, vamos a tener el ID, la categoría para que sea de muebles y el precio. También podríamos llevar stock, pero ya para qué. Entonces,
Adicional a eso, seguimos por acá para seleccionar los valores, porque yo solamente quiero que me traiga ID, categoría y precio. Aparte de eso, también me tomaba URL y el otro que no me acuerdo, pero ya se lo sequé y solamente dejé eso. Dejé esos tres valores. Por eso tenemos el seleccionar valores. Ahora vamos a filtrar las filas, porque yo solamente quiero que cuando la categoría sea igual a muebles, me las suba a la base de datos. Y acá ya tenemos toda la conexión de datos preparada y podemos ver los campos. Podemos ver que nos va a guardar el ID, el precio y la categoría. Adicionalmente a esto, en nuestra base de datos tenemos el Pentaho Test, que es donde vamos a guardar. Ya estaba creada esta tabla, ya la creé con anterioridad, y es donde se van a guardar los datos que rescatemos del Pentaho. En este momento podemos ver que está vacía y vamos a correr Pentaho todo el proceso. Le damos play, run y yes. Esperamos a que cargue. Y dice que la transformación ha finalizado. Entonces nos vamos a verificar eso. Acá damos a ejecutar esta sentencia y como podemos ver ya nos trajo las categorías que coincidieran con la categoría muebles y su respectivo precio y su ID. Así que eso más que nada sería. Por ejemplo, acá si nos vamos acá y damos a Previous Data, acá. Si nos damos a en Preview Data podemos ver que nos trae muchas categorías diferentes y en la base de datos solamente se guardó las que decían de muebles. Por ejemplo tenemos fragancia, de beauty y golosinas, creo que son eso. Bueno, así que eso sería por esta parte. Bueno, profe, ahora ya estamos en la letra D, que más que nada es con el Power Automate guardar datos en la base de datos. Decir que para conectarnos a Power Automate tuvimos que instalarnos el Data Gateway, loguearnos y configurar algunos parámetros para poder lograr la conexión efectiva. Así que acá tenemos el Power Automate, tenemos el proceso listo, que más que nada va guardando en la base de datos el tiempo y la humedad. Bueno, la temperatura, quiero decir. Bueno, tenemos configurado acá que en Santiago de Chile, en la unidad métrica, y acá tenemos ya la configuración de la base de datos, donde se va a guardar en una tabla llamada ClimaDim. Esa tabla ya está lista acá en la base, está esperando datos. La seleccionamos y la ejecutamos, debería estar vacía. Está vacía, no tiene nada y está esperando los datos que le enviamos. Y aquí tenemos un delay de 10 segundos para que vuelva a hacer la comprobación. Si nos vamos y le vamos a dar save y nos vamos a ir atrás y vamos a correr esto. Tenemos el tiempo y le vamos a dar a turn on. Y vamos a esperar a que se inserten los datos. Bueno, aquí ya nos ha insertado. Vamos a revisar la tabla con el mismo select. Vamos a ejecutar. Y como podemos ver acá nos dice que hay 64 de humedad y hay 10 grados y está mayormente despejado. Así que eso sería el proceso de la letra C, que nos está mandando datos. Bueno, profe, vamos a proceder con la creación del cubo OLAP. Create, aquí le ponemos análisis, aquí servicios multidimensional, aquí le ponemos por ejemplo albarran-c OLAP 1 y aquí le ponemos create.
Bueno, acabamos de crear el proyecto, así que vamos a conectarnos a la base de datos. Create New. Y aquí le ponemos el nombre de la base de datos. Listo. Y les indicamos que va a ser la base de datos Albarrán dimensional. Ok. Next. Y aquí le ponemos las credenciales de la máquina, que sería administrator y la clave. Aquí por ejemplo le ponemos Albarrán dimensional 1. Y bueno, ahora sigamos con esta parte, que sería las tablas que vamos a añadirle. La dimensión de cliente, empleado, producto, sucursal y ventas. Estas no. Next. Y aquí podría ser Albarrán-dimensional 2. Finish. Y ahora vamos a proceder con la creación del cubo OLAP. Usar una tabla ya existente. Siguiente y Suggest. Aquí indica al tiro que ventas es la tabla de hechos. Siguiente, siguiente y siguiente. Aquí le ponemos 3 y Finish. Bueno, ya está creada aquí el cubo lab con sus respectivas relaciones y sus tablas de la tabla de hecho y sus tablas dimensionales. Ahora vamos a proceder a hacer la jerarquía, por ejemplo, de empleado. Editar. Y aquí le ponemos, por ejemplo, sueldo base, fecha de contrato y nombre podría ser. Y ahora esto lo pasamos a la jerarquía. Fecha, nombre y sueldo. Listo. Guardamos. Ok. Y ahora, como ya está lista la jerarquía, vamos a pasar a las consultas. Cerramos esto. Ve que aquí está ya la jerarquía hecha. Nos vamos al browser y aquí le ponemos process. Yes. Y listo. Aquí corremos el programa y dice que está todo correcto. Close. Intentar de nuevo. Y como podemos ver, ya estamos listos, por decirlo así, para crear nuestra consulta en Visual Studio. Ahora vamos a verlo en la base de datos. Aquí reseteamos y aquí está COLAP 1. Ponemos el cubo, clic derecho, browse. Y como podemos ver, aquí estamos listos ya para hacer nuestra consulta. Para hacer nuestra consulta, por ejemplo, podríamos tomar producto, el ID del producto y ver la cantidad de los productos. Y podríamos, por ejemplo, decir sucursal, la dimensión sucursal ID igual a, por ejemplo, sucursal 2.
Y aquí debería mostrarme la cantidad de productos que hay en la sucursal 2. Por ejemplo, en el producto 1 hay 28 de stock, en el producto 2 hay 12, 3 hay 6. Como también podría verlo en la sucursal 3, por ejemplo. Y aquí, por ejemplo, me sale que el producto 1 tiene un total de 12 de stock. El producto 2 tiene 5 y así sucesivamente se podría ver. Bueno, vamos a pasar a la segunda consulta. Clear. Y aquí borramos este. No es necesario, pero yo lo borro para estar con la interfaz más limpia. Y, por ejemplo, podríamos hacer otra consulta de empleado. Empleado, la ID, y podríamos ver, por ejemplo, cuántas ventas hicieron los empleados. Por ejemplo, en la sucursal, cuántas ventas ha realizado en la sucursal. Por ejemplo, en la sucursal 1, los empleados, cuántas ventas han realizado en la sucursal 1. Podemos ver que el empleado 1 ha realizado 18 ventas, el 2 27, el 3 26 y el 4 17. Por ejemplo, en la sucursal 3, aquí refrescamos, podemos ver que el empleado 1 ha realizado 24 ventas, el empleado 2 18, el 3 17 y así sucesivamente. Bueno, profesor, esto es todo, así que gracias por ver el video.